Muy buenos días, iglesia, pues bienvenidos sean todos nuevamente. Qué bendición poder estar juntos en el Señor, en el auditorio, también a los que están en la transmisión en vivo. Antes de comenzar, solo quiero recordarles que este año de la acción ha sido un año de gran bendición, de crecimiento para la iglesia, de grandes pruebas, grandes retos. Y uno de esos retos es el reto que establecimos de la lectura de las Sagradas Escrituras, la lectura de la Biblia. Durante 6 meses, como saben, está terminando junio y terminamos con junio el reto de los 6 meses leyendo la Escritura. Así que quien ha hecho ese reto y está por culminarlo, felicidades, dense un fuerte aplauso por eso. Qué bendición. Yo sé que han crecido bastante en el Señor y por ello la iglesia Camino de Vida ha definido comenzar inmediatamente ahora con un reto que será de leer el Antiguo Testamento durante el mismo plazo de los 6 meses. Por ello solamente, aparte de invitarte a que te integres a este reto de ir al Antiguo Testamento y leerlo durante este periodo, donde estaremos anunciando ahí en redes sociales qué lecturas ir haciendo, te recomendaría, y la iglesia también te recomienda, que efectúes una compra de una Biblia interlineada, del griego al español. Puedes tener más información sobre costos, sobre dónde conseguirla o incluso si tuviéramos disponible por ahí con la hermana Angie en el área de librería. Puedes acercarte, es un material de apoyo, no es un requisito como tal para que efectúes el reto. Solamente te recomendamos que sería bueno que lo utilizaras para una mayor comprensión y por supuesto pues para mayor crecimiento. También si hay algunos materiales que son muy funcionales que están en internet, para ello también te pediríamos, si tienes alguna duda o quieres adquirirlos de alguna manera, que nos mandes ahí un mensajito por redes sociales o puedes hacerlo al WhatsApp de la iglesia para darte específicamente el lugar o la liga en la cual puedes entrar y hacer uso de estas herramientas. Te invitamos mucho a que continúes en este reto y pues los que están leyendo en un año también ya restan 6 meses, así que vamos a continuar con esto, iglesia. Amén. Y vamos a comenzar, vamos a disponer nuestro corazón para la palabra de nuestro Dios. Te pido que inclines tu rostro y que ores conmigo. Dios Todopoderoso, Creador de todo, gracias por este día. Es una bendición poder rendirnos en adoración delante de ti. Para esto fuimos creados, para adorarte, para exaltarte, para reconocerte y para conocer tu plenitud y tus bondades. Así que aquí está tu iglesia, aquí estamos reunidos en tu nombre. Reconocemos que tú estás aquí. Por ello ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestro pensamiento, rogando que sea impregnado plenamente de ti, que tu Santo Espíritu nos ministre en este día, Señor, y que esto que recibamos pueda transformar nuestras vidas y que de la misma forma podamos llevarlo a otros para continuar estableciendo tu reino. Te agradecemos y en tu nombre precioso nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, iglesia, pues quiero hacerte una pregunta muy directa, una pregunta cerrada, que contestes ahí en tu lugar. La pregunta es: ¿has sufrido? ¿Has sufrido en algún momento? ¿Estás sufriendo ahorita? Hoy quiero hablarte de sufrimiento. Quiero hablarte de sufrimiento y de la perspectiva bíblica acerca del sufrimiento. Porque muchas veces si tú y yo carecemos de la base bíblica del sufrimiento, entonces en nuestra vida cristiana, cuando el sufrimiento toca la puerta o llega, muchas veces nos sorprende o incluso hace que nuestra fe comience a tambalear. Yo sé que podrá haber o has escuchado o en algún tiempo estuviste involucrado con series de predicaciones en las cuales se comentaba que al convertirse al cristianismo o al acercarse a Cristo, absolutamente todos los problemas se terminaban, te iría muy bien, incluso todas las personas habrían de amarte, etcétera. Pero déjame decirte que eso, yo creo que si ya llevas un tiempo en el Señor, ya te habrás dado cuenta que eso es una fábula, eso no es Biblia.
Eso es un completo engaño. Por ello tú y yo debemos ver qué es lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento. Pues vemos incluso que Jesús nunca declaró que los problemas se acabarían. Jesús mismo, al contrario, Él dijo que por nuestra fe podrían rechazarnos, podrían insultarnos, perseguirnos, echarnos a la misma cárcel. Todo eso por nuestra fe en Jesucristo. Jesús mismo en Juan 16:33, Él declara: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Paz, ¿ves? Nuestra paz, vamos a partir desde ahí, nuestra paz se encuentra en la persona de Jesucristo, no en una vida carente de problemas. Nuestra paz siempre va a estar en la figura de Jesucristo, no porque ya los problemas hayan quedado atrás. Al contrario, continúa diciendo el versículo: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Aflicciones. Jesús está diciendo, en este mundo se van a topar con la vida. En este mundo se van a topar con la enfermedad, en este mundo se van a topar con la pérdida de vidas, se van a topar con las situaciones de la vida. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Otra vez señala a sí mismo. Entonces significa que tu victoria, nuestra victoria, tampoco es una vida sin problemas, sino nuestra victoria es la persona de Jesucristo. Y es ahí donde tú y yo debemos aprender a sujetarnos de Él en toda circunstancia, a agarrarnos de Él, decir: no me suelto de ti a pesar de lo que está sucediendo en mi vida. Por ello, hoy quiero que veamos rápidamente un libro de la Biblia. Lo conoces muy bien. Este libro lo has seguramente meditado en algunas ocasiones. El libro de Job nos enseñará acerca del sufrimiento. Este libro, como te decía, seguramente lo conoces. 43 capítulos ahí en el libro de Job. No vamos a leerlo completo, te lo prometo, pero te vas a dar cuenta de que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, tú y yo, del libro de Job conocemos prácticamente el capítulo 1 y el capítulo 2. Estos capítulos en donde vemos a este hombre, a este buen hombre que enfrenta una terrible tragedia. Y obviamente sufre, obviamente padece algunos sufrimientos. Vamos a leer precisamente esos capítulos que ya conoces y vamos a adentrarnos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy sobre el sufrimiento. Si tú respondiste sí he sufrido, si tú respondiste sí estoy sufriendo, Dios está preparando esto para ti. Dice la Escritura en Job 1: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, por si notas algunos cambios de lenguaje, lo hago con la finalidad de que sea más ilustrativo el lenguaje que utiliza. Dice el versículo 2: tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando lo que ocurre. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara.
Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó con otra noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó porque no culpó a Dios. Este primer capítulo que viene, en el cual estás familiarizado, después de su lectura, podemos aprender algo inicial aquí. Después de haberlo leído absolutamente todo, ha recibido las más terribles noticias. Perdió el patrimonio, todo el patrimonio, perdió a sus hijos, perdió a sus seres más queridos. Muchos diríamos: no importa si pierde el patrimonio, pero que mi familia se quede. Pero Job había perdido todo, lo había perdido todo. Solo tenía los mensajeros, que ni siquiera eran parte de su familia, sino eran siervos. Y a partir de ahí, entonces tú y yo debemos saber que nuestra vida consiste en exactamente lo que Job hizo. No es la vida de todo cristiano, la vida de todo creyente, no es una vida enfocada en los problemas, o si hay o no hay, o si se resuelven o no, sino está enfocada en la adoración. Por eso Job lo que hizo es rasurarse la cabeza, afligirse, pero dice: adoró a Dios sin importar las condiciones, sin importar lo que está sucediendo. Tu vida y mi vida está para eso, para rendir adoración al Señor a pesar de la circunstancia en la que estemos viviendo. Por tanto, si hemos sufrido o si estás sufriendo, no cambia, tu vida no cambia en ese sentido. Tu vida sigue enfocada a la adoración a Dios. Ahora, él dijo, vamos a ir analizando esto. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vemos a Job que honra a Dios, pero vemos que su teología está equivocada. ¿Por qué? Al decir que Dios le ha dado todo, por supuesto, muy bien, Job, excelente, claro que sí. Pero en la parte en la que él dice: pero Dios me ha quitado todo, el señalamiento que hace, mi pregunta sería: en ese acto específico, ¿fue Dios quien consumó el acto? ¿Fue Dios quien llevó a cabo el acto? ¿Fue Dios quien se lo quitó? No, la Escritura nos dice: fue Satanás, él es el ejecutor. Dice que el diablo sale de la presencia de Dios y fue y le quita todo. Tú y yo debemos saber e iniciar sabiendo esto: Dios no es el que trae la tragedia a tu vida. Dios no trae tragedia a tu vida. Dios no es el que trae el dolor a nuestras vidas. Dios no trae la enfermedad a nuestras vidas o las circunstancias adversas con el propósito de hacerte daño o hacerte añicos o aniquilarte, que es muchas veces lo que pensamos. Pero sigamos adentrándonos ahora en el capítulo 2. Serán los únicos que leeremos, únicamente para refrescar nuestra memoria al respecto. Dice la segunda prueba de Job, capítulo 2.
El versículo 1 en adelante: un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me insististe a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida, así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo espero que no tengas una esposa de esta manera. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confrontarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Este hombre bueno, este hombre intachable, aún Dios declara lo bueno que es Job. Lo vemos perdiendo sus posesiones, sus hijos, y ahora termina con una enfermedad terrible donde está lleno de llagas. La descripción nos hablaría incluso de gusanos en su piel. Está en un tormento de dolor, y sus amigos ni siquiera logran reconocerlo del aspecto que tiene. No pueden reconocerlo por estar desfigurados por la enfermedad. Están tan consternados que dice la Escritura, lo leímos, que se sientan ahí y nada más lo miran durante 7 días y 7 noches. No saben qué decir, no saben de qué forma hablar con Job. No dicen nada, y la verdad es que hubiera sido mejor que se quedaran callados. Esa es la realidad, mejor que se quedaran callados. Ellos, partamos también desde aquí, ellos no tenían un entendimiento forjado a través de la Biblia como lo tenemos tú y yo. Ellos no tenían las Sagradas Escrituras. Debemos entender esto. Job tampoco tenía las Sagradas Escrituras, tampoco tenía la Biblia. Tú y yo la tenemos. Y el libro de Job es probablemente uno de los libros más antiguos de la Biblia. Entonces, por tanto, por carecer de esto, no tenía un conocimiento pleno de quién eres Dios, de quién era Dios. Entonces tú verás que en los siguientes capítulos, del 3 y hasta el 31, es una conversación entre Job, el que está padeciendo, y estos 3 amigos. Les prometo que ya no vamos a leer todos los capítulos, léenlo en tu casa. Pero ellos empiezan a buscar el porqué de Job, el por qué Job está enfrentando estas circunstancias, por qué está en esta condición y a quién le echamos la culpa de la condición de Job. Y el primero en hacerlo, vemos, es Job. Job señala y él dice o apunta las causas de por qué está pasando o por qué está sufriendo. Dice Job 30, capítulo 30, verso 18: con mano fuerte Dios me agarra de la camisa, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro, no soy más que polvo y ceniza. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme, me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta. Y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven.
¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho la misma imputación a Dios? ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios por nuestros problemas? ¿Cuántas veces hemos hablado con Dios como si Él lo hubiera realizado, como si Él lo estuviese realizando? Y tú y yo debemos entender que Dios no es el autor del sufrimiento en nuestras vidas. Elifaz, el otro de sus amigos, ¿qué es lo que hace? Él habla ahora, pero le asigna la culpa al propio Job. Ahora Elifaz, su primer amigo, por eso te decía que es mejor que los amigos se hubieran quedado callados, ¿verdad? No quisiéramos tener esa clase de amigos. Pero Elifaz, el primer amigo de Job que habla, le asigna la culpa a Job y le dice: no culpes a Dios. Esto es tu culpa porque eres un pecador. Leemos en Job 22, 4 al 5, este amigo hablando, dice: ¿acaso él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, se debe a tu maldad. Tus pecados no tienen límite. ¿No te ha pasado también esto? Que has visto a alguien sufrir, que ves a alguien que está enfrentando el sufrimiento y que decimos: uy, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué Dios lo estará castigando? No, seguro hay un pecado ahí, un pecado bien escondido que Dios está tratando. Pero este amigo y tú y yo también podríamos estar equivocados al emitir tal juicio. Tú y yo también podríamos estarlo. Hay veces que incluso tomamos de religiones hinduistas, ¿a poco no? Dices: el karma, es el karma, ¿no? Pues obra bien, pues te va bien, obras mal, te va mal. Pero esta es una filosofía antibíblica. Por ello, hay una realidad, es una realidad que el pecado tiene consecuencias. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y si tú y yo andamos en pecado o comisionamos algún pecado, efectivamente vamos a cosechar las consecuencias de este pecado. Pero escúchame esto: hay muchas veces que gente buena sufre el mal y no se debe a ningún pecado en su vida, sino se debe muchas veces al pecado del mundo, al pecado propio del mundo. Cuando Dios crea el universo, recuérdalo, lo crea perfecto. Él crea todo en absoluta perfección. No había enfermedad, no había violencia, no había espinas, no había algo que lastimara. Todo era perfecto, pero el hombre desconoció la autoridad de Dios. El hombre decidió por voluntad propia desobedecer a Dios, y cuando el hombre pecó, entonces trajo con ello un juicio sobre el mundo entero. Así que tú y yo en algunas ocasiones, aunque andemos en integridad, vamos a sufrir no por un pecado nuestro, sino por el pecado del mundo. Bildad, el otro amigo de Job, ¿qué hace? El otro amigo dice: no es Job, Job es bueno, pero de seguro fueron sus hijos, fue la familia. Por eso le está pasando esto. Por esto está sufriendo. En alguna de sus fiestas seguramente hicieron mal y por eso le ha venido el mal a Job. Job 8 del 3 al 4 dice: ¿acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Fíjate, otro de sus amigos. Ahora su amigo está diciendo que es por causa de sus hijos. Ahora que por causa, ¿has escuchado también eso o te ha venido a la mente? No, es que está usted sufriendo seguramente por causa de los pecados de la familia, ¿no? De sus padres, tanto pecado que ha habido en su familia y por tanto le ha venido tal sufrimiento. Pero también está equivocado, no es eso. Este amigo también está equivocado. Zofar, el último de los amigos, declara: bueno, Job, más bien el que te está haciendo esto, el que te está castigando es Dios. No sé por qué, no tengo idea por qué, pero es Dios quien te está castigando porque así es Dios. Job 11 verso 6 dice: si tan solo te declara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Híjole, reitero, qué buenos amigos tenía Job, ¿no? Yo espero nunca tener de esa clase de amigos,
Pero vemos que estaban totalmente equivocados. Ese grupo cercano estaba totalmente equivocado. Dios no estaba castigando a Job. No era por un pecado en la vida de Job, ni era por un pecado en la vida de sus hijos o de sus familiares. Y no era Dios quien lo estaba ejecutando. No era Dios quien lo estaba percutiendo. Ahora podemos entender a Job y a los amigos, reitero, ellos no tenían estas palabras. Ellos no tenían la Biblia que tienes en tus manos. Ellos no tenían la historia completa. Ellos no tenían la palabra de Dios dada al hombre. Pero ¿sabes qué? Tú y yo sí la tenemos. Tú y yo sí la tenemos. Job, en el capítulo 42, en el último capítulo, vemos a Dios confrontar a Job. Lo confronta el error de su pensar, confronta el juicio tan erróneo que Job había hecho contra Dios. Y entonces, después de esta confrontación, es cuando Job declara lo siguiente, el verso 5: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando Job al fin ve a Dios, cuando Job por fin conoce la realidad de quién es Dios, dice: Dios, perdóname por toda la clase de burradas que dije. Perdóname por toda esa serie de tonterías que dije de ti, porque no te conocía, pero ahora te conozco. Tú y yo tenemos que entender que en el mundo en el que vivimos, el dolor y el sufrimiento no viene ejecutado o percutido por la mano de Dios. Juan 10:10, en palabras de Jesús, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios bueno, pero tú y yo vivimos en un mundo lleno de maldad, y por el mundo de maldad en el que vivimos, muchas veces nos vamos a topar con el dolor y el sufrimiento. Pero siempre tenemos que recordar de dónde viene ese dolor y ese sufrimiento. Viene de Satanás, viene del enemigo, no viene exactamente percutido por la mano de Dios, aunque seguramente permitido, como lo vemos a través de la historia. Nos dice Pablo en Romanos 8, el verso 21, nos empieza a hablar que incluso la naturaleza está bajo el peso del pecado. La naturaleza bajo este peso del pecado de la humanidad, dice el verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación hoy sufre por el pecado. La consecuencia del pecado no solo afecta tu vida y la mía, sino afecta incluso la naturaleza, ese entorno en el que habitamos. Pero viene el día, algo con lo cual nuestro corazón se regocija. Viene el día en el cual nuestro Dios habrá de erradicar por completo la maldad. Ya tiene una sentencia que habrá de darse su cumplimiento. Pero mientras tanto, tú y yo debemos entender que algunas veces vamos a enfrentar sufrimiento y dolor humano. Va a ocurrir. Santiago el apóstol nos habla sobre cómo no es Dios el que trae lo malo a nuestras vidas. Él dice en el versículo 13 que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Dios no es el que nos lleva al dolor, sino es el pecado del mundo y Satanás lo que nos lleva al sufrimiento. Ahora, el problema con muchas personas, tú y yo, es que solo leemos el capítulo 1 y 2 de Job. Te aseguro que cuando lo estabas leyendo, tú decías: sí, aquí le pasa, sí, sí, y ahorita el 2 pasa esto. Sí, solamente leemos esta parte, un hombre que sufrió, pero esa no es toda la historia. Sí, fue un hombre que sufrió, pero también es un hombre, escúchalo, es un hombre que Dios restauró.
Es un hombre que Dios restauró. Sufrió, pero Dios restauró a Job. Es un hombre que Dios levantó y sacó del dolor. Y si vamos al mismo capítulo 42, capítulo final, versículo 10, dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Frente al sufrimiento, tú y yo debemos ver lo que Dios hace. Muchas veces solo nos enfocamos en el dolor y en el momento del dolor, pero no vemos que Dios viene a librarnos de nuestro dolor. Dios viene a sacarnos de esas situaciones difíciles de nuestra vida, viene al rescate. Ahora, se calcula que en la vida de Job eran entre 9 meses y 2 años lo que él sufrió. Pero luego Dios le dio 140 años de vida maravillosa. Dios le da la oportunidad de ver hasta 4 generaciones de su descendencia. Ve qué hermoso. Dios lo prospera más allá de lo que era antes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque en medio del sufrimiento, y a pesar de no entender realmente quién era Dios, estando en medio de su dolor, en medio del sufrimiento, nunca Job abandonó su fe, nunca abandonó a Dios, nunca se soltó de ahí. El apóstol Santiago nos apunta a la vida de Job frente al sufrimiento. Fíjate, Santiago 5, verso 11 dice: en verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Perseverancia, de persistir, de que nuestra fe sea determinante. Recuerda el año de la acción, estamos en el año de la acción. Una fe determinante, una fe de acción, una fe que no cede. Dice: ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final el Señor le dio. ¿Ves? No solo tengo que ver la tragedia horrible. Ok, Job pasó por una tragedia horrible, pero ¿qué es lo que Dios hace al final? ¿Qué es lo que Dios hizo al final? Hay que ver el final de la historia. La historia de Job debería de ser contada así, no solo como el pobre hombre que sufrió, sino al contrario, el hombre que sufrió un momento breve y que Dios lo prosperó y lo hizo llegar a una escala superior de la que se encontraba. Termina diciendo el versículo: y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Por ello, iglesia, quiero centralizar esta enseñanza con 5 cosas. Son 5 cosas prácticas que tú y yo debemos hacer cuando estamos en medio del sufrimiento. Todo esto que he hablado es para que nos quede claro que el sufrimiento va a presentarse, va a tocar a nuestras puertas. Es parte de la vida del cristiano, pero hay una esperanza superior, porque es un sufrimiento que tiene ya una sentencia. La maldad no es eterna, la salvación sí lo es, Dios lo es, y servimos a un Dios eterno. Por ello, con estas cosas muy prácticas, en serio, te va a ser fácil recordarlo. Lo ha sido para mí. Lo aprendí durante el contagio de COVID, porque también, al igual que tú, yo no me explicaba por qué.
Pero tampoco decía por qué. Yo decía, saldremos de esta. Y luego no te he contado, quizá te lo cuente más adelante, pero por ahí a principios de año nos recontagiamos otra vez y el sufrimiento otra vez llegó. Pero estas 5 cosas, si tú has sufrido o estás sufriendo hoy, quiero que las tengas en tu corazón. Número 1, cuando tú y yo estamos en sufrimiento, necesitamos perseverar. Repite conmigo, perseverar. Necesitamos perseverar. En medio del sufrimiento es cuando no puedo abandonar a Dios. En medio del sufrimiento es cuando debo decir, Dios, de ti no me suelto, no me rindo, no me voy a apartarme de ti, no pierdo la esperanza, sigo adelante confiando en Dios. No necesito entender, sino sigo adelante confiando en Dios. Persevero en medio del dolor. Lo que hacemos equivocadamente es inmediato, ahí vamos esforzándonos y viene el sufrimiento y me detengo. No, ya, no, sí, ya. No, es que sí me estoy metiendo mucho y seguro es por eso de la Biblia y por eso del curso. No, mejor para atrás. Doy un paso atrás. No, persevera en medio del dolor. Persevera, continúa. Número 2, en medio del sufrimiento, mantengo mis ojos en el Señor, quien es compasivo y misericordioso. Repite conmigo, mis ojos en el Señor, quien es compasivo y misericordioso. Mantengo mis ojos en Dios, que es siempre es bueno, que su fidelidad es para siempre, que su amor perdura para siempre. Tú y yo tenemos que fijar nuestros ojos en Él en medio de la tormenta. Recuerda Números 21, ahí va Israel, está pasando por el desierto, ya van camino a la tierra prometida, pero como toda la historia de Israel no la cuenta, van quejándose. Y entonces dice que se desatan ahí serpientes venenosas en medio del campamento y empiezan ahí a morder a los miembros del campamento, a los israelitas. Y cada una de estas personas que era mordida por causa de la mordedura moría. Y entonces claman a Dios. Y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, clávalo en un palo, en una estaca alta, levántalo en lo alto y todo el que mire allí va a ser sano. Lo levanta en alto entonces Moisés. ¿Y qué es lo que sucede? Si una persona había sido mordida y miraba lo alto, miraba eso que Dios había mandado hacer a Moisés, entonces sanaba. Pero si se quedaban ahí diciendo, ay, mira cómo me mordió, mira, ya me mordió la serpiente, me duele, morían. Tú y yo, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras pruebas, tenemos que levantar nuestros ojos y mirar a Jesucristo crucificado y mirar a Jesucristo resucitado, el cual es nuestra victoria. Pongo mis ojos en esa cruz, Él es mi victoria. Si yo me quedo solo viendo mi dolor o admirando mi sufrimiento, allí me voy a quedar atorado. Y ustedes seguramente en varias áreas de su vida están atorados de esa manera, solo viendo el dolor, solo viendo la herida. Por ejemplo, en el matrimonio, ahí está la esposa y el esposo nomás viéndose, pero es que esta vieja me hace esto y lo otro, no la soporto. Y el otro es que, pero esta mujer que ya me tiene harto, y solo se están viendo el uno al otro. No, déjense de estar viendo el uno al otro. No apunten a eso el fracaso, sino al contrario, el fracaso es porque se están viendo el uno al otro. Pongan sus ojos, levanten sus ojos y vean a Cristo. Y mientras ustedes hacen esto y miran a Cristo, entonces Dios sanará ese matrimonio, Dios sanará esa relación, Dios sanará lo que estés viviendo. Necesitamos, como punto 2, poner nuestros ojos en Dios, que es siempre bueno y misericordioso. Número 3, ¿vamos bien hasta aquí? Bien, vamos adelante. Número 3, repite conmigo, en medio del sufrimiento miro a la recompensa. Miro a la recompensa. Entiende esto. Job no sabía lo que le esperaba. Job no sabía lo que le esperaba al otro lado. Pero tú y yo sí. Tú y yo sí. Job no sabía, él pensaba aquí ya quedé, aquí morí, ya, es todo. Pero tú y yo sabemos que Dios tiene algo para nosotros maravilloso y eterno del otro lado.
Por eso mira hacia la recompensa. Dice Hebreos 12, versículo 2: fijemos la mirada en Jesús, el incitador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. Cuando Jesús se enfrentó a la cruz, Él sabía lo que le esperaba. Él sabía la agonía y el dolor de esa cruz, por supuesto que sí. Por eso lo vemos clamando en el huerto del Getsemaní, diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como tú quieres, que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sabía lo tormentoso de ese padecer, pero Él pudo atravesar esa cruz. ¿Sabes por qué? Porque Él podía ver la recompensa. Nuestro Señor Jesús decía: del otro lado yo salgo victorioso, del otro lado yo resucito, del otro lado yo estoy con el Padre gobernando. Y de la misma forma, tú y yo, en medio de la tormenta, debemos fijar nuestros ojos en la recompensa. Si tenemos que ver el premio que estamos esperando en esta carrera, en esta batalla que libramos, en este lugar en el que el sufrimiento se va a hacer presente, nuestra mirada en la recompensa, algo eterno, las promesas de nuestro Dios cumplidas. Número 4, en medio del sufrimiento, tú y yo necesitamos aprender a orar por otros. Repite conmigo: aprender a orar por otros. Siempre somos muy buenos para decir: Dios, auxilio, Dios, ayúdame, Dios, mira mi dolor, mira cómo sufro, Dios, por favor, interven. Pero dice la historia que Job, cuando oró por sus amigos, entonces Dios lo bendijo. Es más, Dios le dio más allá de lo que había perdido. Así que en medio de nuestro dolor, en lugar de solo estar: ay, pobrecito de mí, Dios, mira mi mal, mira lo que me está sucediendo, Dios está diciendo: quita tus ojos de ti mismo. Deja de ser egoísta, quita tus ojos de ti mismo y al contrario, mira a alguien a tu alrededor que tenga mayor necesidad, que esté también sufriendo en algún aspecto, compadécete de él y entonces busca orar por él, y ahí Dios te está diciendo: ahí es donde te voy a bendecir. Es lo que hizo con Job. Así que tú y yo debemos buscar por quién puedo orar hoy. ¿Dónde hay necesidad? Hay muchísima. En el mismo cuerpo hay necesidad. ¿Cuánto más con aquellos que no tienen esperanza? Tú necesitas orar por alguien más para ser bendecido. ¿Quieres ser bendecido? Deja de mirar tu condición y comienza a mirar la condición del otro. ¿Quieres bendición en tu familia? ¿Quieres bendición en tu matrimonio? Déjense de mirar uno al otro y comienza a orar por tu esposo, comienza a orar por tu esposa, comiencen a orar por familia. Y con esto quiero concluir. El punto número 5. Ya dijimos, 5 cosas prácticas. En medio del sufrimiento, tú y yo debemos aprender a regocijarnos. Repite conmigo: aprender a regocijarnos. Y eso suena fuerte, pero ¿sabes qué? No nos regocijamos en el dolor. Sería absurdo. ¿Quién se regocija por el dolor? Ay, qué rico, me duele. No nos regocijamos en el dolor, nos regocijamos en aquel que está sentado en el trono. Romanos 5 dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por tanto, tú y yo, en medio de nuestro dolor y en medio de nuestro sufrimiento, nos regocijamos en el que está en el trono, en el que vive para siempre. Nos regocijamos en nuestro Dios.
Estos 5 puntos te van a ayudar como respuesta a la pregunta que te hice al inicio. ¿Estás sufriendo? ¿Has sufrido? Yo sé que sí, iglesia. Quiero que hagamos algo. Levántate, ponte de pie. Vamos a terminar con esto. Que nadie se quede en su lugar. Pónganse de pie en una actitud de perseverancia. A lo mejor estás cansado por tu sufrimiento, a lo mejor estás harto de lo que estás pasando, estás bien dolido por esa situación que yo no conozco. Quiero que me ayuden en pantallas poniendo Romanos 8, el versículo 28. Romanos 8, 28, ahí está. Y no quiero que me escuches a mí como un monólogo. Quiero que tú lo leas, lo digas en voz, con la voz más alta que puedas, porque no quiero ni siquiera escucharte yo. Quiero que tú te escuches diciendo esto, hablando esta verdad sobre tu sufrimiento. Así que dice Romanos 8:28, ¿y qué? Y sabemos todas las cosas, repítelo, todas las cosas ayudan a bien, todas, absolutamente todas, todo. A veces no lo entiendes. Job no pudo entender lo que estaba pasando, pero Dios lo usó para bendecirlo, Dios lo usó para darle lo doble, Dios lo usó para extenderlo. Y tal vez tú y yo no entendemos muchas de las situaciones por las que estamos pasando hoy, por las que estamos viviendo o por las que estamos sufriendo, pero digan todos conmigo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Iglesia, todo Dios lo toma y lo usa para nuestro bien, aun cuando no puedas entenderlo. Inclina tu rostro y oremos. Dios, te doy gracias por cada uno de estos miembros de mi familia, por cada uno de estos que tú has amado antes que todos nosotros, por cada uno de ellos, porque tú los has escuchado en su sufrimiento, porque tú los has escuchado en su dolor, porque tu dolor no te es ajeno, Señor. Tú eres experimentado en dolor, tú eres experimentado en sufrimiento, todo lo conociste. Y sin embargo, no pecaste. Así que aquí estamos, todos los que hemos sufrido, todos los que estamos sufriendo, poniendo nuestro sufrimiento delante de ti, diciendo voy a perseverar, no voy a abandonar mi fe, no voy a soltarme de ti. Aquí estamos, Señor. Mi oración es por cada uno de los que está en camino de vida y que ha sufrido, por cada uno que está viendo la transmisión en vivo y que no sabe qué hacer con su dolor. Señor, que perseveren, que sus ojos estén firmes en ti, que no pierdan de vista la recompensa, que puedan orar por otros y que aprendan a regocijarse en ti. En Cristo Jesús les bendigo y hablo, Señor, a sus corazones, a los corazones quebrantados, a los corazones afligidos y lastimados, y hablo tu victoria, tu esperanza, tu poder, tu sanidad, tu bendición. Y hablo sobre ellos vida, como tú lo hablas sobre nosotros cada día. En tu nombre te damos las gracias, y que a ti sea toda la honra y todo el poder por los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia.